Hola mis Naturlovers, ¿cómo estáis? Espero que bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Soy María Bajilioz, dietista, coach y divulgadora. Y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y recetas fáciles y saludables. Hoy vamos a abarcar la segunda parte de alimentación y menopausia como prometido. Así que coge papel y boli porque se viene información de la buena. Recuerda que si quieres estar al tanto de los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestra misión es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Ya estuvimos hablando largo y tendido de qué alimentos aportar durante esta etapa de cambios en la primera parte y anterior vídeo. Si os lo perdisteis, podéis acceder de nuevo a él aquí. Pero hoy voy a hablaros de hábitos, superalimentos y plantas específicos de cara a poder disfrutar de una menopausia feliz, tal y como nos merecemos. También de qué alimentos no nos ayudan nada a ello, ya que es igual de importante lo que hacemos y dejamos de hacer para la salud de nuestro organismo. A saber que para los sofocos es mejor evitar la comida picante como chiles y cayena, aunque sean buenos antidepresivos. Para ello, mejor optar por el azafrán, que no aumenta los sofocos, mientras sí regula de manera natural nuestro estado de ánimo. También son a evitar la cafeína, el alcohol y el azúcar refinado. Optad mejor por el café de cereales, que no lleva cafeína y que sabe delicioso. O si lo preferís, tenéis el té de 3 años o el temú, ambos ricos en minerales. O los lates de cúrcuma con algo de canela y jengibre, por ejemplo. Y para esos días de mucho cansancio, apostad por el té matcha, que contiene L-teanina, que nos ayuda a mejorar nuestro estado anímico también, además de llevar una teína más estable en sangre que el café. También contáis con infusiones como el roibos, la melisa, la pasiflora, el regaliz y romero. Son plantas que regulan el sistema digestivo y nervioso, pero también el hormonal. El regaliz contiene glicirricina, que consigue regular los estrógenos de nuestro cuerpo a la vez que los síntomas de la menopausia. Su sabor dulce lo hace muy versátil en cocina. De ahí que no os podéis perder la receta de pudding de chía de regaliz con maca y kiwi que os preparé aquí. Y hablando de la maca, se trata de un tubérculo adaptógeno, es decir, que nos ayuda a combatir el estrés y a regular nuestro sistema nervioso y hormonal. Y eso implica una disminución de los sofocos, más estabilidad emocional, mejor líbido, más energía, pero también mejor descanso. Se recomienda tomar entre 1 y 2 cucharadas de postre al día. Otro superalimento que podéis añadir a vuestros batidos, helados, puddings de chía y demás es el açaí en polvo. No solo tiene una gran capacidad antioxidante, sino que es rico en proteínas y calcio, algo que nos importa y mucho para esta etapa de mayor fragilidad ósea. En cuanto a la sal, mi propuesta es que adoptéis mejor el condimento que os preparé a base de algas, sésamo y cola de caballo. Fortalece huesos, piel, uñas y cabellos y aporta sabor a cualquier plato. Podéis volver a ver la receta aquí. Y es que las algas son verduras de mar muy ricas en minerales como el hierro y calcio. Es cierto que son también ricas en yodo, por eso mi recomendación es que las uséis con moderación. Pero son grandes aliadas de nuestra salud durante la menopausia y os diría que en general. Además de aportar minerales a nuestros huesos, no nos olvidemos de tomar el sol para también producir suficiente vitamina D. También el practicar ejercicio físico moderado e intenso para fortalecer nuestros huesos. Especialmente el trabajo de resistencia, así como la práctica de yoga y tai chi. En cuanto al peso, si bien dejamos de producir estrógenos, la producción de testosterona sigue siendo la misma, lo que favorece que la grasa se acumule sobre todo más en el abdomen. Si a esto sumamos los altibajos emocionales y la tendencia a elegir alimentos poco saludables, la ganancia de peso es más que probable. Por eso es importante mantener una buena higiene alimentaria, comiendo comida real, evitando ultraprocesados y refinados. Es preferible hacer 3 comidas saciantes al día que muchas tipo picoteo. El descanso digestivo de 4 horas entre cada comida es antiinflamatorio y bueno para nuestros intestinos y microbiota. Evitemos el consumir hidratos y chocolate por la noche para sobre todo favorecer un buen descanso y levantarnos con energía a la mañana siguiente. Recordemos que el mañana empieza hoy, a la noche. Cenar pronto y ligero con algo de proteína animal o de semillas y frutos secos es una buena apuesta. Un ejemplo de ello sería una crema de verduras de hoja verde y raíz con algo de zanahoria y cúrcuma, con un huevo poché o con unas buenas almendras tostadas ricas en magnesio y algo de levadura nutricional. La autoobservación y la buena gestión del estrés son, por supuesto, otras 2 herramientas que no puedo dejar de recomendaros. Espero que todos estos tips os ayuden a prepararos y vivir una dulce menopausia desde el amor y cariño que cada una de vosotras os merecéis. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada.
Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.